El diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, como toda patología, se basa primero en la sospecha clínica, es decir, en síntomas que promueven la consulta por parte del paciente que nos hacen pensar en esta patología. Por supuesto que dada la baja frecuencia y lo heterogéneo que son los síntomas en cuanto a la gran diversidad de inicio, hace que el diagnóstico tarde en confirmar. Primero lo tenemos que sospechar, y esa sospecha surge desde la clínica. Obviamente, eso va a depender del área que se encuentre afectada. Es decir, puede comenzar por un brazo, por una pierna, por un trastorno fonatorio, un trastorno auditorio, y eso nos va a ir orientando. A partir de allí vamos a comenzar una serie de estudios que van a perseguir dos objetivos. El primero de ellos va a ser básicamente descartar alguna patología que pueda producir esta signosintomatología. En base a eso se van a hacer estudios de análisis clínicos, se van a hacer estudios por imágenes, sobre todo resonancia de columna cervical, resonancia de encéfalo. Se van a hacer estudios dirigidos según patologías que uno esté sospechando, como por ejemplo patologías tóxicas o genéticas, y entonces uno va a estar pidiendo aquellos laboratorios o análisis que sean aplicados a cada caso en particular. Si con el avance de todo esto no encontramos una patología definida, vamos también a continuar con otros procedimientos de diagnóstico. Uno de los procedimientos de diagnósticos más frecuente es el electromiograma. Pero es importante saber qué investiga el electromiograma y qué le podemos pedir al electromiograma. El electromiograma es un estudio que consiste en colocar unos electrodos, que son como unas agujitas, que se ponen en el músculo, y cuando nosotros hacemos una inyección intramuscular, ¿qué le decimos al paciente? Relájese. Acá vamos a hacer al revés, le vamos a decir, cuando tiene la agujita puesta en el músculo, mueva ese músculo. Al mover ese músculo, esa agujita, que en realidad es un electrodo, nos va a transmitir una señal que nosotros la vamos a ir. A partir de allí, uno puede sacar cierta información con esa señal que uno ve. Esa información nos va a permitir saber si la alteración que hay en ese músculo puede tener un patrón de origen muscular, si puede tener un patrón de origen neurogénico, que inclusive a veces orientar hasta una enfermedad de motoneurona. Nos permite saber un dato muy importante y que aplica mucho en la ELA, si ese músculo está en contacto con la motoneurona, es decir, si esa sinapsis entre el nervio y el músculo está indemne, porque si la motoneurona, que es la célula motora de la médula, que es la que se enferma en la ELA, está precisamente dañada, no va a llegar ese estímulo al músculo y nosotros vamos a encontrar ese músculo que no va a recibir la inervación de esa motoneurona. Y eso nos va a permitir precisamente orientar el diagnóstico hacia esta patología periférica. Y luego este estudio se va a completar con unos choquecitos de electricidad que son los que se realizan para ver cómo está el nervio, cómo está la conducción nerviosa, y eso
tiene significación clínica porque permite descartar la existencia de una neuropatía. Entonces, el electromiograma nos va a orientar hacia la topografía, es decir, hacia dónde puede estar la lesión. Si puede estar en la médula, en el asta anterior de la médula, si puede estar en la raíz, si puede estar en el nervio, si puede estar en el músculo y también en la unión neuromuscular, por ejemplo, la miastenia, si hacemos algunas técnicas específicas electrofisiológicas. Entonces, con el electromiograma vamos a saber dónde está la lesión, que en este caso que nos ocupa, nos podría orientar hacia la motoneuro. Pero no es un estudio que nos defina etiología, es decir, la causa. Nos dice dónde está la lesión, qué tipo de lesión puede ser, cómo está la inervación en estos momentos de ese músculo y el grado de lesión que tenemos. Ahora bien, el electromiograma uno lo haría en las etapas iniciales de la enfermedad, cuando todavía no tenemos tantas manifestaciones clínicas, porque precisamente la idea es hacer el diagnóstico lo más precoz posible y para eso el electromiograma nos sirve. Si ya uno tiene todo el cuadro clínico, es obvio que seguramente el electromiograma va a confirmar lo que ya tenemos. Pero claro, hasta ahora todo muy bien, pero muchas veces los pacientes se les realiza 2 o 3 electromiogramas. Y es un estudio que, por supuesto, no es agradable. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, ocurre que en etapas incipientes, así como hay dudas clínicas, también puede haber dudas electromiográficas. Y por lo tanto, el resultado puede no ser concluyente. También puede ocurrir que un paciente tenga una neuropatía o tenga un túnel carpiano y ustedes van a ver, y le habrá pasado a muchos pacientes que nos están viendo, que a lo mejor inicialmente le dijeron que tenía una radiculopatía, una neuropatía o un túnel carpiano. Cosa que puede ser cierta y que pueden coexistir. Y en ese momento se hace ese diagnóstico. Por eso es que a veces, en el segundo o en el tercer electromiograma, es concluyente del diagnóstico. Porque esos factores intervienen y pueden orientar hacia el diagnóstico en un sentido o en otro sentido. Una vez que uno tiene el diagnóstico confirmado, ya no necesita hacer electromiogramas en el futuro, porque ya el diagnóstico, una vez que está definido, y sabemos que el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica se hace por criterios definidos clínicos, una vez que uno ya tiene el diagnóstico, el seguimiento lo va a hacer con la clínica. Hecho el diagnóstico, en base a todos los exámenes complementarios que hemos comentado para descartar otras patologías y entonces sí cumplir con los criterios diagnósticos de la esclerosis lateral amiotrófica, uno tiene que hacer seguimientos y controles en su evolución. Y quizás uno de los más importantes es la evaluación respiratoria. Ustedes saben muy bien que la ELA requiere un equipo multidisciplinario. En ella interviene el médico clínico, interviene el neurólogo, interviene el kinesiólogo, interviene el nutricionista, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, interviene el neumonólogo. Es decir, todos tienen que ver con las distintas funciones que uno tiene que atender en esta patología. Y como la función respiratoria es afectada
en la evolución en distinta manera, uno tiene que tenerla evaluada. Y en realidad esto conviene evaluarlo desde el comienzo, sobre todo para ver cómo es la evolución preclínica de la parte respiratoria. Para ello, el neumonólogo es quien va a realizar las evaluaciones respiratorias en forma periódica. ¿Y cómo hace las evaluaciones respiratorias? A través de un estudio que es la espirometría, al menos, o bien a través de estudios más complejos o técnicas más complejas que pueden tener los distintos laboratorios de función respiratoria. La espirometría consiste en soplar a través de una boquilla con aparato que nos va a dar una serie de índices, una serie de valores. Básicamente, uno con una espirometría puede determinar 3 tipos de patrón respiratorio. Un patrón obstructivo, un patrón restrictivo y un patrón mixto, obstructivo y restrictivo. El patrón obstructivo es el caso del EPOC, del asma, es decir, EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, la espirometría orienta hacia un patrón obstructivo. El patrón restrictivo es aquel donde no hay una obstrucción a nivel de la vía respiratoria, sino hay una menor capacidad respiratoria en la expansión. Eso está relacionado a alguna patología pulmonar, pero está relacionado también a patologías extrapulmonares. Y acá es donde entra la psicoescoliosis severa y donde entran las enfermedades neuromusculares, dentro de ellas, por ejemplo, la ELA. Es decir, nos va a dar un patrón respiratorio restrictivo. Esto, por supuesto, surge a través de las mediciones que hace el neumonólogo en la espirometría. Y el patrón mixto, obviamente, es aquel que puede tener una patología obstructiva asociado a un EPOC, por ejemplo, por ser fumador, tiene un patrón mixto, es decir, tendría TEDA. Con este patrón restrictivo que se ve en la espirometría en la enfermedad, en la ETA, hay un índice, que hay una determinación que se hace, que es la capacidad vital forzada. Y ese valor de capacidad vital forzada, cuando cae por debajo de un determinado valor, que es 50% del valor teórico para edad, sexo, altura, peso, es decir, para ese tipo de paciente que tiene un teórico, cuando cae por debajo del 50%, uno, no es una regla general, pero uno tiene que pensar en la posibilidad de que este paciente pueda tener algún soporte respiratorio, y la importancia de eso es que si yo lo voy siguiendo con capacidad vital, voy a saber cómo es el patrón respiratorio que va a tener, y si necesito o veo o tengo la sospecha que en algún momento voy a necesitar algún soporte, ir realizando los trámites para no llegar a último momento cuando tengo que salir corriendo a hacer los pedidos. De ahí la importancia de seguirlo con estas mediciones. Hay otras mediciones que también uno puede llegar a hacer, aparte de la capacidad vital, como son las presiones respiratorias máximas y mínimas, que son muy sensibles también para ver la funcionalidad de los músculos inspiratorios o expiratorios. Esto también es un elemento que nos da este estudio, que es muy importante y que nos sirve de mucho. También hay otras determinaciones, como por ejemplo hacer gases en sangre, donde yo puedo determinar niveles de aumento del
de la presión parcial de anhídrido carbónico, que por encima de 45 uno ya piensa de que ya hay un deterioro, aunque esta determinación es un poco más tardía. Puedo sensibilizar estas pruebas, por ejemplo, la capacidad vital, yo la puedo hacer acostado, y si tiene una caída más del 20%, me hace pensar de que hay un cierto componente respiratorio. Es decir, todas estas cosas las va manejando el neumonólogo en su laboratorio de función respiratoria y nos va a ir dando pautas para el seguimiento. Si durante la noche tengo algún problema respiratorio, lo que debo hacer, sobre todo en etapas iniciales, es una polisomnografía para ver cómo es la ventilación alveolar, cómo son los patrones respiratorios, o si hay alguna patología del sueño asociada, que a su vez puede estar complicando la funcionalidad respiratoria durante el sueño. Por eso que la polisomnografía puede ser útil en las etapas iniciales de la enfermedad. Es cierto que a veces estos resultados de laboratorios no son tan exactos como los números que nos pueden brindar. ¿Y por qué? Cuando el paciente tiene que realizar estos estudios, tiene que estar en una situación de poder colaborar. Por supuesto, estar atento a poder colaborar para realizar el estudio. Yo les comentaba que hay una boquilla que uno tiene que colocar y el paciente tiene que fluir y tiene que exhalar rápidamente el aire o inspirarlo, depende, es decir, el tipo de estudio que tiene. Si tiene que expulsar rápidamente el aire, ese aire va a ir a esa boquilla, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Si yo no tengo una correcta oclusión por los músculos faciales, ese aire se me va a escapar y no va a entrar en la boca. Por lo tanto, voy a tener un resultado menor y va a ser ciertamente falso. Si no hay una correcta funcionalidad de la musculatura peribucal para que haga una adecuada oclusión, los resultados no van a ser fidedignos de lo que yo estoy. Por lo tanto, eso lo tengo que tener en cuenta, porque cuando realice la expiración, el aire, en vez de ir a la boquilla, va a salir al exterior y voy a tener un resultado que no es el adecuado. Las espirometrías, los controles respiratorios se tienen que hacer cada 3 o 4 meses. Lo ideal es que uno lo haga siempre con el mismo operador para tener un seguimiento. Y este seguimiento, como yo les decía, nos va a permitir anticiparnos para no salir corriendo a hacer pedidos de eventuales soportes que podamos necesitar. Y también nos va a servir porque si tenemos que planificar alguna intervención, no es lo mismo realizar esa intervención que tenemos que planificar con una capacidad vital forzada de 50 que con una de 35 o de 30. Entonces, si vemos que hay un declive, si se va viendo cómo es el patrón respiratorio que va teniendo, uno puede ir anticipando ciertas conductas. De ahí la importancia de hacer cada 3 o 4 meses estas evaluaciones para que nos permitan controlar y tener conductas anticipatorias en la evolución de la enfermedad. Otros estudios también pueden realizarse, como son los de la videodeglución, que nos van a permitir también en etapas iniciales saber si hay algún trastorno deglutorio para los líquidos, para los semisólidos o para los sólidos, si hay simplemente una retención valvular o si bien hay un pasaje
a la vía respiratoria. Esto nos va a permitir orientar toda la parte de rehabilitación a nivel de la deglución y también nos va a permitir que nosotros podamos eventualmente, cuando ya hay dificultades extremas o claras, poder plantear algún sistema alternativo de alimentación. De cualquier manera, siempre también con el profesional especializado en deglución, nos va a ir marcando las pautas en la rehabilitación y en los. Por lo tanto, son múltiples los estudios que uno puede hacer a su vez según las eventuales complicaciones clínicas que pueda tener. Pero los que les acabo de nombrar son los básicos y los que prácticamente ocurren siempre durante la evolución de esta enfermedad. Muchas gracias.